Un saludo en el nombre del Señor. El Señor resucitó. Aleluya, Carla. Subió ya a los cielos, lo acabamos de celebrar. Sí. Pero ahora viene Pentecostés, así que estamos en un tiempo litúrgico bien importante. Ya dije su nombre, ya la conocen ustedes porque ya tuve la dicha de tener no hace mucho tiempo a Carla Boy aquí conmigo. Carla, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias, Pepe, gracias por recibirme de nuevo. Es una alegría estar acá. A ver si se recuerdan de qué país procede Carla. Se los voy a dejar ahí en secreto para que lo vayan discerniendo en el transcurso del programa. Pero antes que nada, vamos a orar. Sí, Señor. Y como todavía estamos en el año sacerdotal, ¿verdad, Carla? ¿Saben hasta cuándo vamos a ir todavía hasta este año sacerdotal? Hasta el 11 del próximo mes de junio, que Su Santidad Benedicto XVI clausurará este año, donde hemos estado orando por la santidad de nuestros sacerdotes, empezando por Benedicto XVI, ¿verdad? Así que voy a hacer esa oración que yo sé que les ha gustado muchísimo, que es tomado el esquema del Padre Nuestro y haciéndolo oración por nuestros sacerdotes. Oramos, únase con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, para que tu nombre sea santificado, Señor, danos sacerdotes, para que tu reino venga a nosotros. Señor, danos sacerdotes, para que nos comuniquen el pan de la palabra y de la Eucaristía. Señor, danos sacerdotes, para que en tu nombre perdonen nuestras ofensas. Señor, danos sacerdotes, para que nos enseñen a perdonar a los demás. Señor, danos sacerdotes, para que nos auxilien en nuestra lucha contra las tentaciones. Señor, danos sacerdotes, y para que en el momento de nuestra muerte nos ayuden a vernos libres del mal. Señor, danos sacerdotes según tu corazón. San Juan Bautista María Vianel, ruega por nosotros. Amén. Amén. Bueno, Carlita, ahora estamos en muy buenas manos. Voy a presentar a mi invitada, Carla. Es una señora, es muy jovencita, pero señora, mamás de dos señoritas. Así que Carla tiene a su esposo Francisco, que nos está viendo. Ahora te vamos a saludar, Francisco. A Mariana y a Cristina, sus dos niñas. Así que Carla, casada. Ella es psicoterapeuta familiar y conyugal. ¿Voy bien? Así es. Pepe, y además trabaja en la Universidad Galileo. Voy a tener que decir el lugar, Carla. En Guatemala, ya para que lo sepan. Y trabaja en el Instituto de Ciencias de la Familia. Así es. Estos son los títulos de Carla. Pero por encima es una mujer de Dios y es una especialista, lo voy a poner en términos que todos podemos entender, es una especialista en el pensamiento, en la filosofía de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, de lo que vamos a hablar. Déjenme decirles una cosa. ¿Recuerdan que les puse yo en la página una pequeña pregunta? ¿Qué ha sido para ti Juan Pablo II? Carla, yo me quedé emocionado, es la palabra, de ver cuánta gente nos escribió con cosas tan bellas de Juan Pablo II. A mí, dice, de joven me abrió los ojos, a mí me enseñó a orar, totus tuo, qué sé yo, tantas facetas que en este ratito me han puesto mis queridos amigos del Facebook en cuanto a lo que fue Juan Pablo II para ellos. Así que hoy está dedicado el programa a esto precisamente. Vamos a hablar de Karol Wojtyła y de Juan Pablo II. Pero Carla, ya que tomé el asunto del Facebook, déjeme decirle una cosa. Usted sabe que el padre Pedro Núñez que empezó, ¿saben quién es el padre Pedro Núñez, verdad? Empezó apenas hace unas semanitas con su página de Facebook, ya me aplanó. Ya tiene más de 3.500 personas que consultan su página. Ay, hermanos, me tienen abandonado. Así que les reto, paren de sufrir y vengan a la página. Si quieren encontrar la página mía de Facebook, yo apenas llevo a 1900, Carla. Está bien. Me tienen abandonado. Así que estoy en competencia con el padre, buena competencia, en el buen sentido de la palabra, con el padre Pedro Núñez. Les voy a dar la página de EWTN, donde ustedes pueden entrar y están todos los programas, todo lo que se promueve, van a encontrarlo ahí. Es facebook.com, facebook.com, luego la famosa diagonal que va de hacia la derecha hacia abajo. ¿Estoy bien, Carla? Qué bueno. Y entonces ponen EWTN en español. No pongan español porque no se los va a entender la computadora, no habla español. Pongan EWTN español. Y ahí van a encontrar una serie de contactos, entre ellas la del padre Pedro Núñez. Háganle a un lado y van a ahí dice José Pepe Alonso. Ahí hacen un clic y van a entrar a mi página. Nos divertimos, ¿verdad?
Hay muchos hermanos y hermanas que están ahora en sintonía con nosotros, Carla, que yo sé que nos hemos compenetrado mucho y que nos somos muy amigos por el Facebook, así que ayúdenme, voten por mí, entren a la página José Pepe, también pueden buscar, es José Pepe Alonso, también ahí pueden encontrar. Bueno, ¿qué te pareció el comercial? Fantástico. Este no es el motivo del programa, pero aprovechando que el padre Núñez me trae loco, bueno, pues ya hice la cosa. Así que miren, vamos a ir a estos mensajes y cuando regrese, ahora hablando en serio, les voy a pedir que realmente pongan mucha atención. Hoy vamos a tocar algo que nunca, en los 14 años que llevamos, Carla, he hablado. Hemos hablado mucho del Papa Juan Pablo II, estuvimos en prácticamente todos sus viajes desde México, Cuba y de ahí para adelante, así que yo le tengo un cariño muy grande a Juan Pablo II. Pero hoy no vamos a hablar de sus viajes, aunque va a haber mucho que tiene que ver con eso. Hoy vamos a hablar de Juan Pablo II. Y yo, ¿recuerdan lo que les pregunté en el Facebook? ¿Qué ha sido para ti Juan Pablo II? Piénsalo antes de que vayamos a estos mensajes, porque después cuando volvamos con Carla, vamos a entrar realmente en una faceta nueva, que repito, en 14 años nunca, así que esto que vamos a hablar hoy se puede decir que es estreno mundial. ¿Verdad, Carla? Qué bien. Y tengo la dicha de tener aquí a esta guatemalteca, esta chica joven, que yo le tengo mucho aprecio por la gran labor que haces, Carla, de Gracias, verdad. Y ahora sí, Francisco, Mariana y Cristina, un beso por prestarnos a mamá. Se las vamos a devolver a Guatemala, a esta Chapina, se las vamos a devolver, porque está grabando una serie aquí con nosotros que va a ser sobre este tema. Así que no vamos a agotar hoy el punto. Después va a salir en septiembre para Estados Unidos y en noviembre la serie que está Carla grabando, donde ustedes van a tener mucho más desglosado este tema que vamos a tocar. Así es que, como les digo cada lunes, no se mueva de ahí ni al refrigerador. Vuelvo con ustedes en un par de minutos. Hasta ahora. Happy. Bueno, pues aquí estaba yo conversando un poquito con Carla en cuanto a qué felices vive nuestra gente en Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Yo sé que hay gente que nos ve por ahí en lugares hermosos, pueblitos y que viven muy felices, así que qué bueno que sean felices en nuestros queridos países de Latinoamérica. Sí. Carla, bueno, pues vamos a entrar en materia porque tenemos mucha tela de dónde cortar hoy. Karol Wojtyła y Juan Pablo II es la misma persona. Pero casi podemos decir, y con todo el respeto, que pudiéramos hablar antes de Juan Pablo II y después de Juan Pablo II, porque él ha hecho casi un hito en la historia del siglo XX, XXI, en la historia de la Iglesia, pero también en su propia vida pudiéramos hablar de Karol Wojtyła antes de ser Papa Juan Pablo II y Karol Wojtyła siendo Juan Pablo II. Exacto. Y hoy vamos a hablar de Karol Wojtyła empezando por tres facetas bien importantes, dos y la tercera de la que vamos. Es poeta y filósofo. Usted conoce quizá mucho a Juan Pablo II, pero no conocemos mucho, Carla, de quién fue ese hombre que llegó a ser por el Espíritu Santo nombrado Papa en la Iglesia Católica. Háblanos un poquito de Karol Wojtyła. Muchas gracias, Pepe. Sí, la vivencia que tenemos todos de él y la que se registra en tu página es de ese encuentro con el pontífice, con este papa viajero, con este papa que nos tocó el alma, con el que tuvimos un encuentro parados en la calle, que gritamos al unísono, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Y como tú bien decías, hay una fase de este hombre extraordinario que le conocemos como poeta y como filósofo. También tenemos una idea bastante clara de su relato biográfico, películas tan lindas cuando lo muestran a él de niño, su historia con su padre, la muerte de su madre, la muerte de su hermano. Pero lo que tenemos que ir viendo en esa biografía es la configuración del carácter de una persona extraordinaria
que se encuentra de primera mano con los horrores de la guerra. Y eso va configurando en él su amor por la persona y su encuentro con Dios. Y entonces, yo quisiera nada más añadir algo que es muy importante de lo que tú estás diciendo. Realmente en la infancia propiamente de Karol Wojtyła encontramos muchas tragedias para la vida de un ser humano. Muy temprano pierde a mamá, muy temprano pierde al hermano, muy temprano pierde a papá y prácticamente tiene casi un accidente terrible que yendo él a trabajar, que trabajaba en las minas, un camión lo arrolla y lo dan por muerto, prácticamente alguien le salva la vida. Sí. O sea que es una vida realmente de sufrimiento, de trabajo como obrero, de estudiar en la clandestinidad, tanto la vida de universidad académica y su sacerdocio. Entonces todo esto configura una persona que creo que lo que experimentamos todos es una persona que me entiende. Una persona que no viene del mundo del confort, de la academia, de la especulación, sino que viene de lo mismo que venimos todos. Y el gran anhelo de este joven Wojtyła en Polonia era ser filólogo. La filología suena una palabra medio extraña, ¿verdad? Pero es el estudio de la lengua, del idioma, del estudio del polaco. ¿Por qué? Por preservar su cultura. ¿Quién de nosotros, como tú dices, al estar fuera del país, no se vuelve más patriota que nunca, ¿verdad? Y ama más la música de su país por preservar su identidad. Pues él, ante el ataque de la guerra, de los nazis, del comunismo, de todas estas vivencias, trata de consolidar esa riqueza cultural. Y en su formación inicial lo que él buscaba era ser actor. Y entonces su formación iba hacia las letras y la actuación. Y eso le da a él una experiencia del hombre, una experiencia de la persona, riquísima. Y luego en su caminar, pues... Déjame volver un momento, esto es muy interesante este punto que tocas de Karol Wojtyła como actor, porque hoy día ha cambiado mucho, digamos, la perspectiva de lo que hoy llamamos actor. Hoy día pensamos en un actor, en alguien que está en las telenovelas, alguien que hace violencia, alguien que está metido ya en una nueva, digamos, proyección de lo que puede ser el teatro o la representación. Pero Karol Wojtyła todavía le tocó una época donde realmente el ser actor conllevaba toda un amor por las letras, la clásica. Y que era de una gran riqueza en su libreto. O sea, no era un producto comercial. Ahora lo que se busca es una cara linda con un tema sensacional que venda millones. No, esta era el deseo de preservar a los dramaturgos polacos y las mismas obras que él mismo empieza a realizar por su anhelo de conocer más a la persona, de encontrarse con la persona. Y luego esta vivencia de tener el teatro polaco rapsódico, que era de manifestar mucho por medio del libreto. O sea, no eran efectos especiales, imaginan en la clandestinidad. Porque esto es importante. Todo esto era... No era, imagínense. Casi, digamos, en las catacumbas, por llamarlo de una manera. Esa es la vivencia que él tiene. Y más adelante siente el llamado al sacerdocio y se encuentra con la filosofía. Y dice él que las intuiciones que había tenido desde el teatro, de lo que es la vida, de lo que es el mundo, se las confirma la filosofía, pero... Soy preguntón. ¿Qué es la filosofía? Cabalmente el tema que nos tratamos de adentrar ahorita es en el mundo de la filosofía. Creo que es un tema escabroso que a todo el mundo le da un poquito de miedo. Y precisamente cuando él gana su examen de filosofía, dice, fue un cuerpo a cuerpo, una lucha cuerpo a cuerpo, que es algo difícil. Y es algo, diríamos, tal vez a la fecha no muy atractivo. Ahora, ¿quién va a estudiar filosofía? Hay mucho prejuicio de lo que es, que nos puede llevar a perder la fe, que es pérdida de tiempo, que se va a morir uno del hambre. Es aburrido, que es demasiado... O que no tiene sentido, no tiene ningún objeto en este mundo. Pero ¿cómo describirías tú para nosotros, la gente sencilla, qué es la filosofía? En lo que quiere decir la palabra es el amor a la sabiduría, pero también la podemos definir como la capacidad de asombrarse. Y el mismo Papa, cuando ya hace sus poemas como pontífice, habla del asombro y del hombre como el único ser que se puede asombrar. Para describir un poquito este estado, diríamos, el niño pequeñito cuando lo pregunta todo. ¿Recuerdan cuando necesita está por qué y por qué y por qué y por qué? Yo me quedé en esa etapa porque yo sigo siendo preguntón. Eso debe ser filosofía. La capacidad de asombro. ¿Y por qué funciona esto? Hace un momento hablábamos de los teléfonos y esta maravilla, dice uno. ¿Cómo puede ser que pueda hacer esto con este aparatito?
cómo funciona este amanecer, por ejemplo, esa capacidad de asombrarse de la naturaleza. Ese es el comienzo de la filosofía. Y entonces hacer filosofía es tratar de entender el mundo y por qué funciona. Pudiéramos decir, Carla, a ver si lo capto, filosofía es una capacidad del ser humano de poder ir descubriendo el mundo que lo rodea. Exacto. A base de la inteligencia, a base de pensar, el sol sale, las nubes, ir descubriendo toda esta maravilla que nos rodea, exacto, el ser humano, mi persona, el compañero, en fin, es ir usando el cerebro. Exactamente. Pero para entender. Es esa capacidad de pensar y también pensar de una manera sistemática, de una manera metodológica. Es ir haciendo teoría, diríamos, para que pueda haber, no hay una buena práctica sin una buena teoría, como se dice, o sea, es ir haciendo una reflexión sistemática. ¿Qué quiere decir esto? De una manera ordenada, con unos objetivos concretos, con una reflexión que va hacia algún lugar. Y entonces ahí es donde se nos complica porque hay muchísimos autores, hay toda una historia larguísima. Y aquí es donde pueden haber distintas vertientes. La filosofía que nos ocupa hoy es la filosofía personalista de Karol Wojtyla. Cómo él, en esta lucha cuerpo a cuerpo con la filosofía de Santo Tomás de Aquino, con Aristóteles, que es lo que llamamos aristotélico tomista, se encuentra él y empieza a hacer una reflexión original. Pero logra entrar en esos sistemas difíciles de pensamiento, es entrar en diálogo con estos hombres que tratan de contestar esas preguntas que todos tenemos, pero desde una reflexión sistemática. Y entonces la filosofía que nos ofrece él, ya como cardenal Wojtyla, es una filosofía que tiene muchísima riqueza hoy día. Entonces decimos, pero bueno, ¿y de qué me sirve esto? Porque nos enseña una manera de pensar que nos va a dar una respuesta fundamental sobre quién soy yo. ¿Qué es el mundo? ¿Quién es Dios? O sea, Carla, que cuando hablamos de, de Karol Wojtyla, filósofo, no es que lo estamos estudiando a él como un ente separado, sino nos enseña, o sea, hay una escuela que podemos aprender de él, exacto, de cómo él desarrolló esta filosofía y lo llevó a ser el gran hombre de Dios que conocemos, ¿verdad? Exactamente. O sea, lo que conversábamos antes un poco era cómo no aparece de repente, como que pusiéramos aquí, y esa es la imagen que a veces con la que nos quedamos, el Papa superestrella, el Papa viajero, como que llegó a decir, quién sabe por qué, dejando de lado todo el talento como filósofo y la experiencia riquísima que tiene él en la reflexión, que nos da las respuestas concretas a todas esas interrogantes que tenemos, que buscan encontrar una vía para dar solución a los problemas cotidianos. Entonces, la filosofía nos suena a, ¿cuál es la imagen que tenemos todos del filósofo? El pensador de Rodin, ¿verdad? Ah, sí, y que se quedó hecho piedra. Esa es la imagen, ¿verdad? Que se quedó ahí. ¿Quién quiere tener esa imagen? Especialmente hoy en día, que todo es dinamismo, todo, ¿verdad? Y el pensador está en estas, ¿verdad? Esa es la imagen que tenemos del filósofo. El encuentro de Karol Wojtyla con la filosofía va motivado por encontrar respuestas que se puedan poner en práctica en la vida concreta. O sea, este pensador se levanta y actúa e interactúa. Entonces, una de sus primeras obras y de las más importantes como filósofo es Amor y Responsabilidad. Una obra de él. Un libro muy importante. Que está traducido al español. Está traducido al español. Que se puede conseguir. Que lo hay en las librerías, así que no estamos hablando de algo que tiene usted que ir a Marte a comprarlo, lo hay. Sí, Editorial Palabra lo tiene, es muy fácil conseguir. Amor y responsabilidad. Amor y responsabilidad. Esta reflexión de él no parte únicamente de estar sentado y reflexionar, que es muy importante. Hacer reflexión es tan necesario que no perdamos la capacidad de pensar, como decíamos. Pero la reflexión de él nace no del deseo erudito de hacer grandes teorías, como dice precisamente Juan Manuel Burgos, un gran conocedor de él, sino nace de la necesidad de dar respuesta pastoral. Él era un hombre que llevaba a sus jóvenes al campo, que los llevaba los apartaba del mundo para poderles dar catequesis. Y se da cuenta que las preguntas que más les inquietan no son qué es el hombre, la finalidad de la vida eterna, sino las que más les inquietan es el noviazgo, el matrimonio, la sexualidad, la conyugalidad.
Y él tiene que dar respuesta a aquello. Y entonces, en base a una gran reflexión, hace este tratado de amor y responsabilidad. Ahora te voy a hacer una pregunta que seguramente todo el mundo, yo sé que la tienen ustedes. Aquí va la pregunta. Un sacerdote, estamos hablando ya de Karol Wojtyla, sacerdote. Ya ha entrado al sacerdocio, ya encontró el llamado del Señor, es sacerdote, es obispo, después es cardenal y está trabajando pastoralmente con su grey. Ok. ¿Cómo un sacerdote que no ha tenido la experiencia de un noviazgo, aunque él tuvo una amiga pero nunca llegó a un noviazgo formal, cómo un sacerdote que no ha tenido la experiencia matrimonial, cómo un sacerdote que no ha tenido la experiencia familiar, puede aconsejar o escribir un libro que se llama Amor y Responsabilidad? ¿Cómo llega a eso? Exacto, ¿cómo puede hablar de sexualidad conyugal si no tiene la experiencia? Exacto. Exactamente. Es muy sencillo, precisamente desde la reflexión que él hace en filosofía. ¿Cuál es el punto de partida para él también, para conocer lo que hay? Y dice la experiencia. Pero no es solo la experiencia personal, sino la experiencia del hombre. La experiencia del hombre que soy yo, pero la experiencia de todos los demás hombres. ¿Cómo conocemos? Entonces, constantemente hacemos eso nosotros. Si yo quiero comprar alguna cosa, ¿qué hago? Voy en el internet y busco si es bueno. Y dependo de la experiencia de otros hombres que han utilizado esto y que me han dicho, es magnífico, cómprelo o no lo compre, úselo, no lo use. El médico también. ¿Cómo aprende de esta enfermedad? Pues de la experiencia de los que le han contado y aprende a hacer el diagnóstico que está descrito en los libros. El sacerdote igual, la experiencia que tiene el sacerdote del contacto pastoral le da una riqueza de sabiduría para poder aconsejar al punto que pueden hacer un tratado sobre matrimonio y familia. Y tú tocaste un punto que me interesa, este punto, sexualidad. Porque muchas veces cuando tocamos esta palabra sexualidad, hay gente que dice, ay, fuchi, ¿no? ahí no me metan en ese asunto. Pero es importante que nos demos cuenta de que la sexualidad también es parte de nuestra vida como seres humanos y que desde una perspectiva católica se puede hablar de sexualidad buscando la verdad. Era una necesidad. Pensemos en el momento que lo escriben, los años 60, unos años convulsos, los años de la revolución de los hippies, de tantas... Se destapa la olla de la... Sí, o sea, el sexo libre, todo esto. Y entonces él da una respuesta que necesitaban los jóvenes en el momento, como lo necesitan nuestros jóvenes hoy. Pero necesitaba una reflexión desde la teología, sí, pero también desde la filosofía, desde la antropología. ¿Qué es la antropología? La respuesta que da la filosofía de lo que es el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la persona? Y entonces hace este libro. Un antropólogo es alguien que, digamos, estudia al hombre. Estudia al hombre. Es una ciencia que se dedica a estudiar el hombre y sus reacciones, sus motivaciones, etc. Exactamente. Es entender al hombre. Entender al hombre. Lo que hace Karol Wojtyla es antropología filosófica, o sea, la respuesta que da la filosofía a la pregunta ¿qué es el hombre? Y desde esa reflexión, él puede hablar de la sexualidad. Y la sexualidad, desde los años 60 que venía tan convulsa, la sexualidad como él la enfoca nos da respuestas valiosísimas hoy día. Hoy día porque es un libro vigente que nos habla del pudor, de la amistad, del noviazgo, del matrimonio. O sea, es un libro que lo debe de leer cualquier católico, sea soltero, sea casado, sea viudo, porque también para aconsejar a otros. O sea, es un libro para cualquier mente. Para cualquier persona que quiera hacer, por ejemplo, una catequesis, que trata el tema de la conyugalidad. Papás con los hijos. Exactamente. O sea, tanta problema que estamos teniendo con la educación sexual. O sea, este es un manual de referencia para tener los fundamentos. Me encanta esa palabra, es un manual de referencia. Qué bien. Tenemos los fundamentos desde una filosofía donde no nos vamos a perder, porque antes hablábamos que la gente le tiene miedo también a la filosofía o a los tratados de sexualidad porque se van a volver pornográficos o la filosofía me voy a volver ateo. Desde el planteamiento filosófico de Karol Wojtyla no vamos a correr ese riesgo porque no podemos entender a Karol Wojtyla sin su profundo amor a la persona, pero tampoco sin su profundo amor a Dios, donde él entiende que la persona solamente se realiza de cara a Dios. Entonces, es un planteamiento que no empieza desde el ateísmo, no es un punto de partida ateo, sino que es un punto de partida donde se acepta la condición de creyente y de condición de creado, de criatura. Ahora tú me das una gran luz, Carla.
yo hemos seguido mucho a Juan Pablo II, y algo que siempre remarcábamos es ese impacto que tenía en la juventud, que incluso ya siendo un anciano, una persona enferma, se quedaba maravillada, la gente decía, pero ¿cómo una persona mayor con convoca Parkinson esa cantidad de gente. puede tener esa convocatoria, pero además esa profundidad de llegarle al joven era producto de esta formación de esta filosófica, antropológica de él? Sí, porque él lo que descubre en toda la formación de carácter es el valor intrínseco de cada persona. Aunque nosotros gritáramos y nos desgarráramos, el pueblo te ama y esa sensación como de colectividad, la sensación que teníamos cada uno de nosotros Cuéntame la tuya. Es que me bendijo a mí, Ajá. es que me vio a los ojos. 3 veces estuve en Guatemala y pasaba, bueno, la última vez era Juan Pablo II te quiere todo el mundo, siempre era las vivas que le decíamos. La última vez, Juan Pablo II, te vimos un segundo porque pasó rapidísimo. Entonces eso era lo que la gente decía. Y a pesar de eso, la gente decía, es que me vio, es que me dio la bendición a mí y el que estaba al lado también. ¿Por qué? Porque él tenía esa actitud que cada persona valía profundamente. O sea, era un valor absoluto. Entonces, era una pesadilla para los agentes de seguridad porque se saltaba cualquier protocolo con tal de ir a abrazar a alguien, cargar a un niño, dar la mano de alguien. Y entonces todos teníamos esa experiencia de sentirnos persona ante la mirada de Juan Pablo II. Eso se consolida en él con una certeza que solo puede dar el estudio profundo para tratar de entender lo que es la persona. Me encanta esto porque es algo que ignorábamos o que nunca habíamos filosofado sobre esto, Carla. Para entender y apreciar más esta personalidad magnética, esta personalidad amorosa, esta personalidad personal Exacto. Viene de su juventud, viene de Karol Wojtyła, o sea, no fue como tú bien dices que bajó de un platillo volador ya siendo papa, ¿no? En 78, sino todo este trasfondo es lo que lo hace ser quien es. Es su personalidad. Que es el tercer punto, pontífice. Exactamente, es su carácter, o sea, no fue algo ensayado tampoco, ¿verdad? Porque por su condición de actor, también se decía, es un papa actor, ¿verdad? Como que sabe qué decir y en qué momento ver y todo. Era su amor tan profundo a la gente que sabía llegar a toda la persona, aunque estuviéramos en masa en una misa multitudinaria. Y ese carácter, esa personalidad, sumado, porque no es solo una actitud de vida, sumado al rigor de los estudios, de haber logrado comprender a los grandes filósofos, que la lista de filósofos sería interminable de los filósofos. Pero que de una vez les tengo una buena noticia. Este tema que estamos tocando, Carla Boy está aquí precisamente haciendo una serie estos días. Esto se va a desarrollar en 13 programas que se van a presentar, repito, en Estados Unidos en septiembre y Latinoamérica en noviembre. O sea que esto que les estamos dando es como una probadita de miel. Esto Carla lo va a ir desarrollando, masticando, ampliando, así que no crean que aquí se acaba el tema. Pero volviendo entonces a Juan Pablo II. Una persona que nos está viendo en cualquier parte del mundo por internet, que dice, Carla, me interesa mucho, ¿qué material me recomiendas donde yo pueda ir a estas fuentes que tú mencionas? Precisamente comentábamos primero Amor y Responsabilidad, que Editorial Palabra los ha reeditado con buenas traducciones, porque una realidad es que escribe en polaco, ¿verdad? Cuenta Juan Manuel Burgos también en sus libros como para el filósofo el pontificado significó truncar la carrera filosófica. O sea, los desarrollos filosóficos ya no pudo seguir avanzando con el rigor que tenía porque le requerían mucho tiempo. Y comentábamos contigo cómo él en estos viajes que se iba con los jóvenes siempre apartaba un momento para la oración y para la reflexión. Él estaba escribiendo estos libros. Siempre lo miramos a él, fotos preciosas, pero siempre lo vemos ensimismado en un libro haciendo reflexión. Una anécdota muy breve, Carla, para ilustrar lo que tú dices. Está contada por una persona que viajó, Paloma Gómez Borrero, que viajó en todos los viajes del Santo Padre. Y Paloma me comentó personalmente que ella en una ocasión le impresionó muchísimo. Ya en la noche habían quedado en un sitio donde estaban durmiendo, claro, separado todo el mundo, pero ya en la noche sus guardias se habían ido, todo el mundo, su secretario, estaba la casa sola. Y Paloma se quedó por alguna razón y dice que en eso ve bajar a una persona por la escalera y ve a un hombre en una camisa, vestido de sport, y se da cuenta que es el Papa. Y dice, entró casi en terror. El Papa no está con su sotana blanca. Y dice que fue Juan Pablo II, la tomó y dice, calma, calma, Paloma. Y su santidad, ¿no va usted a descansar? Le dijo, no, Paloma,
voy un rato a estar con el Señor. Sí. Ya a las altas horas de la noche. Este era Juan Pablo II. Él es, y solo podemos comprender esa riqueza, esa manantial que venía de él, de su amor profundo por la persona concreta y de su amor profundo por Dios. El misterio de Dios encarnado, de Dios hecho hombre, Dios que toma cuerpo, solo desde ahí podemos comprenderle. Podemos verlo como una figura extraordinaria, basta ver el funeral de nuevo, todos los jefes de Estado, cientos de miles de personas yendo a prestar sus últimos respetos a él. Millones. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene eso? De la riqueza de esa vida interior de la reflexión. Estoy filosofando, te voy a hacer una pregunta, Carla, y esto no lo hablamos previamente. ¿Uno puede amar al hombre si no ama a Dios? Creo que se quedaría truncada el amor profundo. Cuando, y esto nos lo dice la revelación de la teología, cuando yo veo que esta persona es imagen y semejanza del Dios que amo, sin duda le amaré mucho más. Pero a la vez, complemento esto con otro pasaje, el que dice que ama a Dios que ve y no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso. Entonces, tampoco puedo llegar a amar profundamente a Dios si no amo profundamente a cada persona, porque no es a los que tengo cerca, a mis amo familiares, amo a todo o así en mundo. general, en ese abstracto donde sí yo amo a todos los hombres y todos somos hermanos, y trato tan mal a la persona que ve en la calle, a la persona que me está prestando un servicio. No es cierto. Entonces, la actitud de Juan Pablo II viene de ese Karol Wojtyła, de ese joven que amaba sin importar el credo, la raza, nada. O sea que él esta amaba a la filosofía de persona. Karol Wojtyła no lo alejó de Dios, No. ni lo llevó a negar a Dios, sino todo lo contrario, lo redimensionó hacia el hombre. Hablábamos cabalmente cómo el sacerdote en su formación primero lleva la filosofía y luego la teología. Desafortunadamente hay corrientes filosóficas que sí nos alejan de Dios. Ay, qué bueno que tocaste esto. Esto es muy importante. Nos alejan de Dios, Porque, Carla, me van a dar jitomatazos, pero no me importa, los voy a recibir con gusto por lo que voy a decir. Carla, yo creo que hoy día hemos perdido la capacidad de discernir y nos tragamos cualquier cosa, algo que salió en un noticiero, algo que se dijo en un libro, algo que salió por ahí, un comentario. Una documental cualquiera. Un documental de cualquier, incluso no malo, pero cualquiera. Y nos llevamos la carnada y atrás va el anzuelo y no lo comemos. ¿Estás tú de acuerdo que hemos perdido en mucho la capacidad de discernir y no irnos con cualquier filosofía, Carla? Exactamente, y no nos damos cuenta que al tragarnos aquella serie, aquel programa, aquella película de Hollywood, decimos, sí, qué fantástica, qué efectos y no sé cuánto, nos estamos tragando toda una filosofía con varios autores detrás, con ideas concretas, que un poco en la línea de lo que me preguntabas de la referencia para leer a Karol Wojtyła, están los libros como Amor y Responsabilidad. Hay muchos artículos que él publica en una trilogía inédita que se llama Mi visión del hombre, el hombre y su destino y el don del amor. Son artículos especializados donde él escribe como filósofo que tenemos una gran riqueza, donde podemos encontrar una filosofía que si yo conozco esta filosofía y miro esta serie de programa que me presenta una cara de la iglesia o de algún santo, de la Virgen María, yo me voy a dar cuenta de la ideología que está detrás, de la filosofía que está detrás. Y si llego a estudiar estos autores, que es lo que estamos tratando de hacer en la serie, que a veces puede parecer enredado si yo pronuncio a Kant, a Kierkegaard, a Nietzsche y qué sé yo. Kant. Suenan Kant, ¿dijiste Kant? Sí, ¿Tú sabes cómo se dice en chino un perro que está con una lámpara? ¿Cómo? Un can con quinqué. Bueno, pero ese era el filósofo. A eso nos suenan los nombres, ¿Sí? porque son de otros países, son con otros idiomas. Decimos, pero qué enredado esto. Como decía el filósofo también, tenemos que hacer el esfuerzo mental por aclararnos las ideas. Voy a ponerlo en palabras. Sigo abierto a los jitomatazos, así que niños, yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a comer papilla nada más y queremos solamente papilla, que nos den todo masticado, que ya yo vaya a la computadora y me lo dé masticado, que ya no tenga yo que pensar, que ya no tenga yo que ningún esfuerzo. Hacer esfuerzo, me encanta esa palabra. Vamos al alimento sólido, por amor a Dios, porque nos va a enriquecer como seres humanos y nos va a enriquecer nuestra relación con todos nuestros semejantes. Exactamente. Entonces, la bibliografía que podemos encontrar publicada
afortunadamente es muy rica, porque aunque se pudo haber truncado la carrera como filósofo, por así decirlo, si no hubiera sido pontífice, no se hubieran traducido sus libros. Exacto. Sería como cientos de santos obispos que los hay, que no van a llegar a ser papas y que han escrito cosas extraordinarias. Extraordinarias. Entonces está esa paradoja, ¿verdad? Deja de escribir como filósofo para ser pontífice, pero si no hubiera sido pontífice no tendríamos sus obras. Entonces, así que están a este en momento español. de la tarde yo me llevo ya una primera lección. No hay que tenerle miedo a la filosofía. Exactamente. A la buena filosofía. Hay que Exactamente. discernir. Ahora, Carla, tú me decías algo también interesante. Ahora vamos al pontífice. Dentro de ella, de su pontificado, mire, si usted ama a una persona y esta persona se va, se le lleva al Señor, le deja una herencia a usted. Usted va a hacer uso de esa herencia, ¿verdad? O la va a tener por ahí guardada. No, hay que hacer uso de la herencia. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, nos dejó una herencia riquísima. Hemos hablado como Karol Wojtyła. Ahora, como pontífice, nos ha dejado otra herencia riquísima. ¿Qué nos ha dejado como pontífice que podemos recurrir a ello, Carla? Tenemos sus cartas encíclicas, tenemos sus catequesis de los miércoles, tenemos todas las homilías cuando llegó a nuestros países. Es que pongámonos a pensar que esta persona extraordinaria, filósofo talentosísimo, ha escrito cosas para mi país en concreto y ni las he leído. Las homilías ahí están. No hace falta comprar nada, aquí están en la computadora. Y también se consiguen muy baratos. ¿Me das chance? Por favor. Hay una página, no sé si usted la tiene, si no la tiene, diga mea culpa, de ese golpe de pecho. Se llama vatican.va. Así, vatican.va. Ahí tiene usted todo esto. Ahí va usted a encontrar todo lo que tenemos de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. Exacto. Abra usted, Juan, ahí están cartas, homilías, encíclicas, todo lo que nos está dejando. Ahí está gratis. Sí, y entonces, ¿cómo entendemos esta reflexión que hace el jefe de la Iglesia? Desde su reflexión como filósofo. Afortunadamente se está leyendo mucho lo que llamamos la teología del cuerpo, que su título original es Varón y Mujer lo creó. Son las catequesis de los miércoles por muchísimos años, en los años 80, pero no es más que seguir reflexionando sobre sus meditaciones en amor y responsabilidad, pero ya como pontífice. Entonces ahí tenemos toda la riqueza de las referencias bíblicas, de los textos de la Biblia, a toda aquella reflexión que había hecho él con sus jóvenes como filósofo. Entonces seguimos profundizando. Toda su reflexión, su obra culmen de antropología es Persona y Acción, una obra densa, una obra difícil, pero Persona y Acción. Libro también, que también se puede conseguir. Se puede conseguir, está en español. Persona y Persona Acción. y Acción. Apúntelo en la mano si no tiene pluma, en un papel, donde quiera. Persona y Acción. Y el anterior es Amor y Responsabilidad. Son dos libros que Carla nos está recomendando. El libro de Persona y Acción es un libro denso, es una obra filosófica, de antropología filosófica profunda, donde él se cuestiona, bueno, para dar respuesta ética, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo, tengo que saber qué es la persona. Y hace una reflexión profundísima de lo que es la persona. Esa antropología es la que vemos colorear su pontificado, esa concepción de persona que incluso está presente en su aporte en el Concilio Vaticano II. La Gaudium et Spes es una carta, es un documento de Vaticano II que fue fuertemente influenciado por las reflexiones del cardenal Wojtyła. Exactamente, qué bueno que apuntaste, porque en aquel tiempo no era Juan Pablo II, papa. Era un cardenal trabajando dentro de las comisiones de estas comisiones, del Vaticano. exactamente. Exacto. Y su aporte fue muy importante desde esta perspectiva filosófica, de entender al hombre como persona. Entonces, tenemos gratis los documentos en el internet. Y en español. En español. Además están en español. Sí. Si va a esta página, otra vez, como no estaba usted distraído y no la apuntó, Dios mío, ahí va otra vez. Vatican, con B pequeña, V de vaca, Vatican, nada más, punto, V de vaca otra vez, A. Sí. Y ahí, cuando se abra la página, busque español. Todo este tesoro lo tiene usted en español gratis. Se pueden descargar, se pueden leer directamente, se pueden descargar en PDF. No tenemos excusa. Puede ser denso, puede ser un reto. Podemos necesitar hacer grupos, podemos necesitar encontrar a un sacerdote que nos ayude. Qué lindo. Y entonces podemos hacer que nuestros grupos de oración sean también grupos de reflexión teológica, filosófica. Me encanta. Y entonces ir creciendo de esta manera porque los recursos están. Creo que
esa herencia que tú decías, ese legado maravilloso, lo tenemos que honrar, no solo con el recuerdo de cómo me impactó cuando yo estaba en la calle agitando banderas, o cuando más pequeña, la primera vez que él llegó, dormí en la calle, esperando que la columna María era la nuestra para que avanzara en la misa. Creo que la forma de honrarlo hoy día es no dejar que su pensamiento desaparezca y muera. Y te tengo una sorpresa. Sí. Yo no creo en las coincidencias, se lo digo a usted, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las cristoincidencias. Hoy es día 17 de mayo, mañana es día 18 de mayo. Mañana hubiera cumplido, o mejor dicho, vamos a recordar el 90 aniversario del nacimiento de Juan Pablo II, Karol Wojtyła. Y miren, se me pone la carne de chinita. Estamos hablando y no lo habíamos planeado, Carla. Y mañana es el 90 aniversario de que Dios lo envió a este mundo, de Karol Wojtyła. Mira, hasta los ojos se te nublaron de la alegría. Así que ves, qué regalo. Ay, sí. Pues debemos honrar a ese hombre que tocó nuestras vidas, no permitiendo que desaparezca su reflexión filosófica, que fue el corazón de su obra. O sea, si lo vimos actuar de esta manera era porque habían ideas muy claras. Si pudo enfrentarse a jefes de Estado, si fue capaz de poner los límites al comunismo, al capitalismo, a los totalitarismos, al abuso de la sexualidad, fue porque tenía muy clara su visión del hombre y su visión de Dios. Mira, un documento solamente de los muchos que hay, pero que ahora que estás tocando la riqueza que nos dejó, la Carta a la Mujer. Exacto. Háblanos un momento de este documento. Una de las frases centrales que creo que a todas nos apasiona es cuando él habla del genio de la mujer. Y no del genio del mal carácter. Sí, porque se entiende como el genio. Sí, porque ya, claro, no estamos hablando entonces, de... la genialidad de la mujer, que él lo describe como una capacidad intuitiva de poder integrar de un solo momento las necesidades de las personas y poderlas atender y satisfacer, cosa que el feminismo radical de género nos ha robado, diciendo esto no es una condición propia de la mujer, ese es un constructo cultural que los hombres han impuesto para tenernos dominadas. Sencillamente la naturaleza, la condición con que Dios nos ha creado, es con esa capacidad de entregarnos y de servir, porque así es, o sea, no es un mérito por el cual uno se deba de ufanar o Sobra algo, de Dios. Así es, es una realidad que él logra describir precisamente durante el Año Internacional de la Mujer. Entonces, Juan Pablo II es un hombre que está en la reflexión, en el diálogo político, cultural, económico. Pero antes de que te vayas de la mujer, volviendo un punto, hay tanta basura, Carla, en el internet, de feministas, que deberían cambiarse ese nombre porque no son feministas, son antifeministas, antimujer, diríamos. Aquí tienen ustedes un faro, la Carta a la Mujer. Si usted quiere oír el pensamiento, yo diría, de Dios, puesto en palabras del siglo XX, sobre lo que es realmente la concepción correcta de la mujer, vaya a la Carta de la Mujer. Se acusa tantísimo a la Iglesia Católica de ser machista, de ser una, en palabras del feminismo de género, estructura patriarcal de poder, cosa que no es cierta. Jesucristo es el primer líder religioso, si lo queremos poner así, que se rodea de mujeres. Y los puestos importantes, cosa que no había en la época de él. Carla, Jesucristo nació de una mujer. Exactamente. Él podía haber bajado de una nube sin necesidad de mujer y él quiso nacer de una mujer. Y la reflexión de la Iglesia en su conjunto, el magisterio de la Iglesia, y particularmente en Karol Wojtyła, por su antropología, porque miremos cómo es de interesante que él describe no en abstracto, el hombre, ¿verdad? O la persona, sino la persona en su condición sexual, es decir, la persona varón y la persona mujer. Siempre desde el personalismo se hace esa diferenciación entre el ser persona, hombre y mujer, no porque sea mejor o peor alguno, iguales en dignidad, pero distintos estructuralmente para hacer una antropología complementaria. Entonces no es una lucha de los sexos, no es ese feminismo radical de querer, por eso decía yo que es antimujer, porque yo lo que quiero parecer desde ese feminismo es un hombre y tener todas las condiciones iguales a las del hombre. Tú sabes que a mí me toca con mi esposa trabajar mucho en retiros para parejas y algo que les digo y se los digo a ustedes de una vez, una de las peores filosofías que hay es que lleguemos al matrimonio, yo voy a poner 50 y él va a poner 50 y así vamos a hacer 100. Esa matemática no funciona. No. Yo tengo que poner 100, mi masculinidad, ella tiene que poner 100, su feminidad. Y ahí está la complementariedad, que es la que hace realmente que un matrimonio funcione. Qué bueno que tocaste esto. Exacto.
Y esta reflexión que la tenemos todos tan sabida, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde la aprendimos? De las cartas de Karol Wojtyla, la carta a las familias donde habla todo esto, sí. la Familiaris Consorcio que habla todo esto. ¿De dónde tenemos esta reflexión y esta idea que el matrimonio es el rostro de la Trinidad? De la reflexión de estas cartas tan profundas que vienen de ese estar de rodillas y ante el escritorio para tratar de entender Dios Trinidad, Dios comunidad de personas. ¿Cómo describe Juan Pablo II el communio personarum? Es la descripción de la Trinidad, comunidad de personas, no grupo de gente o grupo de entes, no, comunidad, que es una palabra riquísima, de personas. Tú nos estás abriendo un horizonte muy, muy lindo, Carla. Creo que muchos de ustedes quizá teníamos una concepción de Karol Wojtyla, el papa que viajaba, el papa de los grandes escenarios, el papa de las multitudes, de la televisión, pero tú nos estás enseñando ahora a descubrir un papa que nos dejó un legado inmenso de sabiduría, que ahí está y que quizás no hemos sabido gozar y beneficiarnos de esa sabiduría de Karol Wojtyla. Y por eso estamos tan confundidos, por eso tenemos una sociedad que no sabe a dónde ir, porque no hay fundamentos. Si podemos lograr poner en el debate público una filosofía que no me va a alejar de Dios, que no me va a despersonalizar, que no me va a deshumanizar, puedo entrar en diálogo y puedo cambiar la sociedad y no quedarme replegado solo en mi grupo parroquial o solo en mi grupo de iglesia y lo demás no me importa, sino a los jóvenes. Tengo un llamado a los cambiar jóvenes que la son sociedad. tan importantes en nuestra sociedad. Yo digo, los jóvenes son la iglesia del presente. ¿Cómo tú les presentas la filosofía cómo los atraes hacia la filosofía a los jóvenes? Tienen que encontrar un beneficio, ¿verdad? Tienen que encontrar un beneficio en esta época donde, bueno, ¿qué me das a cambio? Claro. Y el beneficio es no perder el norte, que la búsqueda, el dinamismo hacia donde va el hombre es a la felicidad. ¿Y dónde voy a encontrar la felicidad? En las cirugías plásticas, en tener dinero, en el carro de moda, en parecer a la última celebridad de Hollywood, a tener sexo con quien quiera, sexo libre. ¿Será que eso me ofrece la felicidad? Pues creo que son demasiados los ejemplos de las personas que mueren por drogas, que se infectan de SIDA, que son infelices, que terminan en suicidio, como para confirmar que no es el camino a la felicidad. Si nosotros logramos inspirarles, que van a ser profundamente felices y que se van a realizar al conocer qué quiere decir ser persona, al tener el reto de ponerse a pensar y no de tragarse la papilla o solo la pastilla, como tú decías, sino tomarse el tiempo de pensar y reflexionar, les va a interesar muchísimo, porque les estoy ofreciendo la clave de la felicidad. Imagínense qué serie más importante la que Dios nos está regalando a través de Carla Boy. Carla, tú como psicoterapeuta, te voy a hacer una pregunta que acabas de tocar, pero me interesa que la vuelvas. A ti te toca trabajar con infinidad de casos diferentes, hombres, mujeres, casados, solteros, divorciados. Toda esta gente que ha escogido los caminos falsos que tú mencionabas hace un momento, ¿han encontrado felicidad o al final se han encontrado con la infelicidad? Dinos tu punto ya desde un punto profesional. Generalmente no es consciente la decisión, ese es el problema. Empezamos a andar en un camino que es como la anécdota de los cangrejos. Que si tú pones un cangrejo vivo y en la olla salta y se va corriendo, pero si pongo la olla con el agua fría y pongo el fuego y poquito a poco se empieza a calentar, se cocina y ni cuenta se dio. Se murió de la risa, gente ¿no? Cuando llega al consultorio o muchas veces a la confesión, cuando sintieron ya están hirviendo y no se dieron cuenta. Eso sucede cuando no tenemos las ideas claras, cuando no tenemos un conocimiento claro de la teología ni de la filosofía y nos hemos tragado lo que nos dice la televisión y todo y empezamos a seguir caminos del feminismo radical de género, de tantas situaciones filosóficas que nos alejan. Entonces, cuando llegan con esos dolores, llegan porque son tremendamente infelices. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna ahí? Conocerse como persona. El gran trabajo de la psicoterapia es entrar a los problemas, los dolores de la psique, de la mente, pero también llevarle a descubrirse como persona y que se rehumanice, que se encuentre como persona y que encuentre en el otro una persona. Entonces vamos a empezar en una
sociedad de encuentro, era una sociedad de comunidad, donde yo me encuentro ante un tú y no ante una cosa que puedo utilizar. La persona llega destruida porque se ha sentido cosa. Lo que decíamos con Juan Pablo II, cuando me miraba me sentía persona, que yo era importante, que existo. La persona llega devastada porque siente que es invisible. La mujer que no es apreciada en su casa es invisible, como que no existiera. Se siente despersonalizada. Cuando llegan a encontrarse en la consulta clínica y también en la cátedra, en los libros. En el confesionario. En el confesionario, que soy persona, en todo lo que quiere decir persona, y que aquel otro que está enfrente de mí también es persona, se da un efecto terapéutico, en palabras de clínica, pero llega la gracia de Dios en el confesionario. Cuando permito yo abrir mi inteligencia para que descienda el Espíritu Santo, y en psicología se dice el momento ajá, cuando le cae a uno el finalmente entendí por qué somos hermanos, por qué es importante cada persona. Y solo de ahí se puede comprender el peso de los escritos de Juan Pablo II, esa dignidad de la persona, como por ejemplo en Evangelium Vitae, desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso es que es inconcebible el aborto, porque es una persona que está ahí. El tiempo se nos ha ido, Carla, pero gracias a Dios que te tenemos grabando esta serie en donde esto se va a ampliar, se va a profundizar. Voy a dar ahora tu dirección donde la gente pueda hacer contacto. Prepárate, niña, prepárate, pero aquí va. Para las personas de Radio Católica Mundial que no la tienen en pantalla, es Voy Carla, es un nombre, nada más que ahora lo vamos a poner al revés. Voy, B-O-Y, Carla con K, para radio, Carla, @ Yahoo, que se escribe YAHOO.com. Va otra vez. Voy con Y, aquí sí es B grande, Voy, Carla, K-A-R-L-A, @ Yahoo, que se escribe YAHO.com. Carla, se me vienen a la mente dos citas bíblicas que creo que es lo que tú nos estás diciendo, el Espíritu Santo nos dice a través de ti. Son de San Pablo. Y dice San Pablo, a ustedes no les puedo hablar todavía como adultos, porque no pueden resistir lo maduro, sino solamente la lechita. Y la otra, ya no sean como niños que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Yo creo que este es el sacudón que nos está dando hoy el Señor. Hay que comer ya el alimento sólido, no dejarnos ir por cualquier viento de doctrina. Y aquí tenemos un faro, Karol Wojtyła. Te doy un minuto para que me digas tu último pensamiento. Creo que la mejor forma de honrar este hombre que transformó nuestras vidas, que transformó el siglo XX, es no solo agitar la banderita y Juan Pablo II te quiere todo el mundo, sino tomar sus escritos y agitar nuestra mente y agitar nuestro corazón para atrevernos a entrar en el mundo de la filosofía, en el mundo de la reflexión filosófica, sin miedo, con dificultad, pero sin miedo. Me acabas de quitar el último pensamiento que yo tenía, que es precisamente las primeras palabras de Juan Pablo II. No tengan miedo. Sí. Éntrenle a la filosofía, éntrenle a la antropología de Karol Wojtyła y Juan Pablo II. Así que miren, estoy parafraseando sus primeras palabras y ahí, desde el cielo, yo sé que él nos está diciendo, así es, no tengan miedo. Exacto. Carla, en un momento me despido de ti, pero quiero decirles, el próximo lunes voy a tener 2 invitados en el mismo programa. Voy a tener a Edith Ugarte y voy a tener a Felipe Gómez. Así que va a ser un programa muy interesante, búsquenlo en la página y va a estar un poquito más la descripción, así que los espero el próximo lunes también. Carlita, te agradezco. Va a ser un programa de Provida el que vamos a tocar la semana que viene. Te agradezco muchísimo, espero volverte a tener innumerables ocasiones. Nos has traído un tesoro enorme que es toda esta riqueza de Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Y a ustedes, mis hermanos, ya les dije, busquen la página, por favor, el Facebook, y ahí los quiero. Y miren, les tengo una tarea. Me interesa mucho que me pongan ahí en el Facebook qué te dijo este programa, qué aprendiste hoy de este programa, en 1 o 2 frases. No me escriban una biografía, un libro completo, que no cabe. Así que ponme una notita ahí en el Facebook. ¿Qué te enseñó? ¿Qué aprendiste hoy a través de Carla Boy en este programa? Muchas gracias, Carla. A ustedes muchas gracias. Se nos fue el tiempo, hay mucho más, pero viene esta serie en septiembre para Estados Unidos y después vendrá en noviembre para todos nosotros. Y la serie se va a llamar Poeta, Filósofo y Pontífice.
Que Dios los bendiga, los espero la próxima semana. Hasta entonces.